No hacía falta que el Fondo Monetario Internacional nos hablara de lo mal que está gestionado todo. No hacía falta. Eso ya lo sabemos. Muchos lo niegan, pero les explotará en la cara igualmente a ellos. Por eso, sería muy importante que tomes decisiones particulares, que te protejas, que protejas a los tuyos, que te formes, que leas mucho y no te dejes engañar por aquellos que dicen que cuidan de ti, subiendo salarios que son pura limosna, que son incapaces de estimular un modelo económico moderno y sólido o que solo saben subir la presión fiscal hasta la extenuación para financiar todo este dispendio. No te fíes de los que dicen que ellos harán eso, que bajarán los impuestos, que cuando estén cambiarán el modelo productivo, o que cuando vengan tienen la solución a todos tus males del futuro, porque tampoco la tienen. Cuando mandaron, antes, ellos hicieron lo mismo, incrementar la deuda, subir los impuestos y quebrar tu futuro. Recuerda que dependes de ti, no de ellos. Seguimos. Durante 2 años trabajé en varios equipos de Bruselas vinculados a una cosa llamada Seven Growth Program. Entre los agentes con los que tuve relación había varios del Banco Mundial, del Banco de Inversiones o del propio Fondo Monetario Internacional. Y es cierto que el FMI funciona como una cafetera, no suele dar ni una en cuanto a temas de crecimiento. Es algo que va haciendo en base a documentación que le aportan pues diversos organismos, pues no tiene en realidad agentes infiltrados en la economía de cada país. Eso no es así. Sin embargo, sus estudios de previsión sí que sirven para entender las tendencias y especialmente cuando se trata de los análisis de todo lo que a largo plazo puede pasar con respecto, por ejemplo, a las pensiones, el empleo, la demografía. Ahí sí son bastante buenos. Pues bien, el último informe del FMI sobre España habla de nuestro sistema de pensiones y se muestra muy preocupado. Hoy vamos a hablar de esas preocupaciones porque no solo van a marcar la vida de nuestros hijos y nietos, quien los tenga, sino que en su gestación, mientras se fabrican, vamos a padecer sus efectos el resto. Por esta razón, y por analizar cómo podemos afrontar el desafío de las pensiones y la previsible reducción de la tasa de reposición, es decir, el porcentaje del último salario que se recibe como pensión, déjame, antes de seguir, mencionar al patrocinador del vídeo de hoy, que como sabes, es periódicamente Trade Republic, un banco alemán y completamente digital que ofrece a sus clientes un impresionante 4% de interés anual sobre el efectivo. Eso es así, una propuesta aplicable pues tanto a clientes nuevos, si no lo eres, como a los existentes, si lo eres. Refleja un enfoque centrado en el valor futuro y en la rentabilidad fuera de los productos más complejos. Ten en cuenta que en España la previsión de una reducción en la tasa de reposición, como te decía, es decir, ese porcentaje del último salario que se recibe como pensión, pues sugiere que las pensiones futuras podrían ser más bajas. Y ante ese escenario, pues se hace cada vez más relevante buscar alternativas privadas para complementar los ingresos, sobre todo durante esa jubilación. Y en ese contexto, hablar de planes de ahorros que incluyan, por ejemplo, una tasa de retorno, pues se presenta como una opción atractiva. Y esos planes pueden ser una solución efectiva para garantizar una fuente adicional de ingresos que complemente a la pensión estatal y que asegure así una mayor estabilidad financiera cuando seamos ya viejos. Échale un vistazo a todo lo que ofrece Trade Republic porque igual te sirve en ese sentido. Y ahora sí, vamos al contenido de hoy. Hablamos de futuro, de sostenibilidad, del sistema de pensiones, de millennials y de por qué los españoles no ahorran. ¿Y qué repercusiones tendrá todo eso? Recuerda, lo de hoy también te interesa. Según el último informe del FMI, como te decía, la debilidad persiste en la inversión y en el consumo en España. Son dos componentes cruciales para el crecimiento sostenido, ya que refleja la confianza empresarial y el consumo, la salud financiera de los hogares. Especialmente el FMI identifica la debilidad de la inversión privada y también dice, entre comillas, en el informe, un consumo contenido. Términos que reflejan una recuperación económica frágil tras la pandemia. Todavía así lo reflejan. Es un concepto económico relevante el que podríamos utilizar aquí, que es el multiplicador fiscal, que describe cómo los cambios en el gasto público podrían amplificar el crecimiento económico. Pero en este contexto, el informe sugiere que los desembolsos que provienen de los
los fondos Next Generation podrían haber actuado como catalizador para revitalizar la inversión privada, pero estos fondos, al ser inyectados en la economía, deberían de haber generado un efecto multiplicador y hubieran incrementado la actividad económica más allá del valor inicial de ese gasto. El problema, que no explica el FMI o no se lo explica, o porque no se lo han trasladado porque prefiere no meterse en líos, es que esos fondos no se están ejecutando. España es uno de los países donde llevamos mayor retraso, haciendo honor a un problema histórico que no sabe ni de colores ni de partidos. Todos ellos, desde hace 20 años, han sido un desastre en la implementación de fondos europeos de cualquier tipo. El Fondo Monetario Internacional, dice, de hecho, ha puesto el foco en las profundas raíces de los problemas estructurales de nuestra economía y ha identificado desafíos como la temporalidad en el empleo, el envejecimiento de la población y el elevado endeudamiento público. Son los tres elementos clave. A través de ese informe, el FMI no solo ofrece una evaluación del panorama macroeconómico a corto plazo, sino que también critica ciertas políticas del gobierno y sugiere medidas más robustas para abordar cada uno de esos desafíos. Pues bien, el informe también señala que específicamente esas debilidades en la reforma de pensiones actual sugiere un muy probablemente, entre comillas, necesaria adopción de medidas para asegurar la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de pensiones, que no lo dicen, pero insinúan que podría estar en una situación muy grave. Entre las opciones que proponen ellos están la reducción de tasas de reemplazo, como te decía, ese porcentaje del salario final que representa la pensión, la extensión del periodo de cálculo de pensión, el envejecimiento de la población presenta para ellos un desafío adicional que implicará un mayor gasto en pensiones y salud, esto ya lo sabemos, pero dicen que presionará a las finanzas públicas. Como respuesta, el Fondo Monetario Internacional sugiere incrementar la edad efectiva de retirada y reformar los subsidios por desempleo cuando afectan a trabajadores mayores de 52 años. Además, dice que hay que introducir incentivos fiscales para fomentar la participación laboral de los trabajadores con bajos ingresos. El FMI propone menos ayudas por no trabajar y más estímulos por sí hacerlo, lo contrario de lo que ahora aboga el Ministerio de Trabajo de este gobierno. España es un país cada vez más dependiente. Ellos no lo dicen, pero te lo digo yo. Piensa que los españoles somos los menos ahorradores de Europa. En concreto, este es el segundo país europeo donde el gasto familiar supera más a los ingresos habituales. Según datos de la Comisión Europea, el ratio de ahorro de los hogares españoles no ha hecho más que caer drásticamente en los últimos años, alcanzando cifras inferiores al 7% del PIB, lo cual está muy lejos del promedio de la Unión, que está ahora mismo sobre el 12%. La tendencia a vivir el presente, en lugar de ahorrar, influye mucho. Y debe haber varios motivos, por ejemplo, el desempleo. Como doblamos la media europea en paro, nuestra inflación, aunque sea más baja que el resto del continente, si un 13% de la población, un 11 o un 12 es igual, no tiene ingresos regulares, la capacidad de ahorro del país en su conjunto se ve drásticamente afectada. Hay un segundo caso, el endeudamiento familiar es muy superior al de otros países. Si parte de los ingresos van a pagar deudas, nos queda poquito para ahorrar. Y una tercera, una sociedad dependiente. Nuestro país tiene un porcentaje muy superior a otros países europeos de personas beneficiadas de subsidios, que obviamente no dan para ahorrar. Ahora bien, aunque también pueda ser una señal de optimismo social, si los ciudadanos esperan, por mirar algo positivo, si los ciudadanos esperan tiempos difíciles, normalmente acumulan ahorros. Si perciben un futuro esperanzador, ahorran menos y consumen. El problema, en todo caso, es el mismo. Si no se ahorra, si no se invierte y si no se hace una previsión de capital convertible en beneficios futuros, lo único que vas a tener en el futuro es pura dependencia. Todo lo contrario a la libertad, ¿no? Que es lo que tendríamos que aspirar. Pero volvamos. Lo que le preocupa al FMI, además de las pensiones, es la deuda. Justo lo que no le preocupa a nadie más en este país. Parece algo lejano, que no va con el presente, que ya lo pagará otro o que no se pagará. Pero se paga, tarde o temprano se paga, y lo veremos. Los tiempos de amortización de la deuda que se renueva está en 8 o 10 años de media, es decir, en tus impuestos de la próxima década. Y aquí aparece otro concepto económico esencial en este contexto, el espacio fiscal, que se refiere a la capacidad de un gobierno para implementar políticas fiscales sin comprometer su solvencia financiera. Según el FMI, el espacio fiscal de España es muy limitado, lo que restringe la capacidad del gobierno para maniobrar en su política fiscal y hacerlo sin incrementar de forma significativa el riesgo de insostenibilidad de esa deuda o de cualquier otra cosa, como por ejemplo las pensiones. En la parte final del informe del FMI resaltan la importancia de fortalecer el papel de la AIREF en la evaluación de los efectos de políticas fiscales presupuestarias, lo cual
podría reforzar, dicen ellos, la credibilidad del plan fiscal de este gobierno. Es decir, que quieren un organismo independiente que supervise el lío económico en el que nos están metiendo, porque, y eso lo ponen así, se subraya la delicada situación fiscal de España y la necesidad crítica de adoptar medidas de consolidación para asegurar una trayectoria sostenible de las finanzas públicas. En castellano, que se está trasladando a otras generaciones el problema sin dejar de expoliar a las actuales. Igual te preguntas qué se puede hacer, ¿no? Pues mucho se puede hacer. España, históricamente, dependiente de sectores como el turismo, los servicios, pues se enfrenta al desafío de transitar, o debería hacerlo, hacia una economía más diversificada que incluya tecnología, industria. Esa transformación es crucial, no solo para elevar los salarios medios de manera sostenida, sino también para asegurar la viabilidad de nuestro sistema de pensiones. Incluso la agricultura es fundamental. Esa sostenibilidad se ve amenazada por una base de cotización decreciente y un aumento en las demandas cada vez mayores de tipo presupuestario. El turismo y los servicios, aunque son vitales, tienden a ofrecer empleos de menor calidad y salarios comparativamente más bajos que la industria, por ejemplo. Y esa estructura sectorial limita el crecimiento de los ingresos fiscales derivados de las cotizaciones sociales, fundamentales para el mantenimiento de un sistema de pensiones solidario como el nuestro. Además, el modelo basado en servicios intensivos, en mano de obra, pues no promueve de ninguna manera la innovación tecnológica ni el desarrollo de capacidades industriales avanzadas, tipo esencial para competir en la economía global del conocimiento, ¿no? A nivel macro, también la dependencia actual del modelo económico que tenemos nosotros, centrado en esos servicios que te decía, que suelen ser de bajo valor añadido, pues generan una presión creciente sobre las finanzas públicas, básicamente porque respectan o afecta a las pensiones. Con una población envejecida y una tasa de natalidad decreciente, resulta que el sistema de pensiones se enfrenta a una crisis de sostenibilidad si no se toman medidas para aumentar la base de cotización a través de empleos, y aquí viene la clave, mejor remunerados, pero como no se pueden remunerar mejor porque están en fase de valor añadido bajo, pues ahí estamos. La realización de reformas profundas en un contexto de presupuestos generales del Estado prorrogados, como ahora, pues además es un reto de la leche. Los presupuestos prorrogados limitan la capacidad del gobierno para asignar, no sé, fondos a nuevas iniciativas o va a tener que retrasar implementación de políticas necesarias para esa transición económica que queremos hacer. Sin un compromiso claro y una estrategia fiscal sostenible, la transición hacia un modelo económico más avanzado y más diversificado, pues no va a ser factible ni posible para nuestros nietos. Encima, el salario de los jóvenes se ha mantenido estancado desde 2010. Varios estudios indican que el salario medio de la generación millennial apenas ha crecido en casi 15 años. Mientras tanto, el costo de la vida ha ido aumentando, especialmente en temas de vivienda. Por ejemplo, en Barcelona, los precios de la vivienda han aumentado un 25% desde esos 15 años. Aquellos que ahora tienen, no sé, entre 25 y 40 años, que son los que se conocen como generación sándwich, los millennial, se encuentran atrapados entre dos profundas crisis económicas. Os encontráis, los que estáis viendo este vídeo, atrapados ahí y luchando por encontrar una estabilidad en el mercado laboral que no solo ofrece salarios bajos, sino que además son trabajos inestables. A pesar de que el aumento del salario mínimo y la última reforma laboral dicen que ha reducido la temporalidad a mínimos históricos, el empleo en España no cumple con las necesidades mínimas de toda esa generación, por culpa de la diversificación inexistente. Y es por esto que los jóvenes españoles son los europeos que más tarde abandonan el hogar familiar. De promedio se emancipan a los 30 años, lo que significa que un joven español se pasa el 36% de su expectativa de vida en casa de sus padres. Para contextualizarlo, los suecos, los daneses, se independizan a los 21 años. Actualmente, casi la mitad de ese grupo demográfico aún reside en el hogar familiar. Un problema que no se resuelve simplemente con decretar salarios mínimos o cambiar la clasificación de un trabajador de temporal a fijo discontinuo. El desafío radica en la capacidad de nuestro modelo productivo para ofrecer también mejores expectativas económicas y de estabilidad. Y algo cultural. Yo me fui de casa a los 17 años y tampoco había mucha cosa. Pero bueno, eso es otra historia. El tema clave aquí es, como siempre, la productividad. Si un modelo económico no es eficiente, no es productivo, tampoco puede generar ningún buen salario. El estancamiento del salario medio se debe a que nuestra estructura económica, en esa estructura económica el peso de la industria disminuye
y cada vez es más dependiente del de los servicios. Esto explica por qué la riqueza neta real mediana de los hogares jóvenes en 2020 era de solo 24.000 euros en comparación con los 87.200 euros que disponían sus padres en 2002 aplicando la inflación y los cambios. Esto preocupa porque el gobierno se centra únicamente en subsidios y porque la oposición parece incapaz de ofrecer una alternativa creíble a este enorme problema. Y este enorme problema evidencia también una creciente desigualdad intergeneracional que tarde o temprano tendrá consecuencias en la estructura social de este país. Cuanto más tarda un joven en emanciparse, más se demora en asumir las riendas de su vida, más tarda en convertirse en un ciudadano pleno, productivo, libre y capaz de cotizar al nivel necesario para hacer sostenible ese sistema de pensiones en quiebra técnica. Pero fíjate en la siguiente cadena de sucesos, porque te va a sorprender. Las generaciones anteriores, como la de tus padres, a menudo pudieron acumular capital, por ejemplo, a través de sus ingresos laborales, que luego invirtieron en propiedades y en otros activos. Ese capital se transmitió a la siguiente generación, la generación X, a través de herencias, donaciones. La propiedad de esos activos proporciona no solo seguridad económica, sino también una base para generación de nuevos ingresos adicionales, ya sea a través de alquileres, valorización de propiedades, cambio de propiedades, inversiones. Pero la generación actual enfrenta desafíos significativos que no eran tan severos para las generaciones anteriores. Eso es así. Esto, por ejemplo, podría ser que un punto clave es una incorporación tardía al mercado laboral. Las trayectorias educativas más largas y la alta tasa de desempleo juvenil retrasan el momento en el que los jóvenes comienzan a trabajar y, por lo tanto, a ahorrar y a invertir. Hay otro caso, el alto costo de la vivienda. En muchas regiones, eso es así, los precios de la vivienda han aumentado tan rápido o más rápido que los ingresos, y eso ha hecho que sea muy difícil para los jóvenes ya no solo comprar sus viviendas, sino tan siquiera alquilarlas, y sin hacerlo con ayuda significativa de una herencia o apoyo financiero de sus familias es imposible. Un tercer punto sería la reducción de la herencia y los activos, es decir, si las generaciones más jóvenes acceden más tarde al mercado laboral y se enfrentan a mayores dificultades para adquirir una vivienda, es obviamente muy probable que acumulen menos capital durante sus vidas. Además, si dependen de la venta de activos heredados para financiar compras importantes, como una casa, esto va a reducir aún más la riqueza que transmitan a las generaciones futuras. Cada vez serán más pobres esas generaciones. Además, hay un cuarto punto, la concentración de la riqueza y la desigualdad. En este ciclo va a contribuir una mayor concentración de riqueza en manos de aquellos que ya tienen activos significativos y a una creciente disparidad económica con aquellos que heredan riqueza y aquellos que no. A medida que más personas quedan excluidas de la propiedad de activos, la base de consumidores con poder adquisitivo suficiente va a disminuir, afectando, obviamente, curiosamente, al crecimiento económico general. Y un quinto punto, un empobrecimiento gradual. Si estas tendencias que te he explicado continúan, sin intervención de ningún tipo, va a resultar en un empobrecimiento gradual de toda la sociedad. Menos personas tendrán acceso a los recursos que generan más ingresos, como esas propiedades de bienes raíces o inversiones, y la capacidad general de la economía para generar riqueza para sus ciudadanos disminuirá. No sé, soluciones hay, pero no son mágicas. Se necesitan medidas que faciliten el acceso al mercado laboral para los jóvenes, que ofrezcan apoyo financiero e incluso incentivos también, ¿por qué no?, para la compra de esa primera vivienda. Mucho hablar, pero poco hacer. Que promuevan una distribución más equitativa de la riqueza a través de reformas fiscales y de cosas que sean como incentivos a la creación de empleos de alta calidad, que aumente la inversión en la educación, en la formación profesional. Lo único que sabemos es que al final esto dependerá de cómo afrontes tú mismo tu propio futuro. No te lo van a facilitar. En España, la previsión de una reducción de la tasa de reposición, como te decía, el porcentaje del último salario que se recibe como pensión, sugiere que las pensiones futuras vayan a ser más bajas. Además, el efecto pobreza, el que te he relatado, va a generar un estado social dependiente y estático. Y ante ese escenario, se hace cada vez más relevante buscar alternativas privadas para complementar esos ingresos durante la jubilación. Y en ese contexto, hablar de planes de ahorro que incluyan tasas de retorno, que representen una opción atractiva, como te decía al principio, no estaría de más. No hacía falta que el Fondo Monetario Internacional nos hablara de lo mal que está gestionado todo. No hacía falta. Eso ya lo sabemos. Muchos lo niegan, pero les explotará en la cara igualmente a ellos.
Por eso sería muy importante que tomes decisiones particulares, que te protejas, que protejas a los tuyos, que te formes, que leas mucho y no te dejes engañar por aquellos que dicen que cuidan de ti, subiendo salarios que son pura limosna, que son incapaces de estimular un modelo económico moderno y sólido o que solo saben subir la presión fiscal hasta la extenuación para financiar todo este dispendio. No te fíes de los que dicen que ellos harán eso, que bajarán los impuestos, que cuando estén cambiarán el modelo productivo, o que cuando vengan tienen la solución a todos tus males del futuro, porque tampoco la tienen. Cuando mandaron, antes, ellos hicieron lo mismo, incrementar la deuda, subir los impuestos y quebrar tu futuro. Recuerda que dependes de ti, no de ellos. Seguimos.